Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a seguir leyendo sobre el tema de filtrado glomerular. Para recordar, ya hice unos videos, algunos hice un poquito rápido porque estaba un poco embolada, no me gustaban los temas, sé que es todo intro y es medio aburrido. Estoy en el capítulo 26 de Fisiología Médica de Guyton, en lo que es la formación de la orina por los riñones, la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y el control. Entonces ya vimos en los videos anteriores la anatomía de los riñones, las funciones generales de los riñones, vimos un poco de micción, a mí me resulta re aburrido, pero bueno, no me gusta, qué sé yo. Y después vimos la formación de orina y todo lo que son los determinantes del flujo, ¿no? Del filtrado glomerular. Y vimos las fórmulas, lo que es la constante de filtración, la presión netra de ultrafiltrado, todo eso lo vimos en los videos anteriores, así que búsquenlos. Bueno, ahora voy a seguir con lo que es el flujo sanguíneo renal. Bueno, y les vuelvo a recordar, acá la idea es, yo no tengo tiempo de hacer resúmenes, después subirlo, yo voy leyendo. Capaz en algún video ya tengo una lectura hecha, en otros no. Pero bueno, la idea es eso, que si ustedes tienen esta bibliografía, la vayan leyendo conmigo, si es la primera vez que leen. Y si no, bueno, pueden escuchar mientras hacen otra cosa. Bueno, y estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y estoy cursando Fisiología. Bueno, vamos con lo que es flujo sanguíneo renal. Dice, en un varón medio de 70 kilos, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1100 mililitros por minuto, o un 22% del gasto cardíaco. Bueno, esto lo habíamos visto la otra vez. Entonces el flujo que llega al riñón es de un 20% del flujo sanguíneo, que aproximadamente es entre 5 y 6 litros. Estamos, lo tengo acá, si quieren ver este resumencito. El gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, es lo que bombea el corazón. Al riñón le llega a un 20, un 25%, unos 1200 litros por minuto. De esto va a filtrar solo el plasma, no van a pasar las proteínas, los glóbulos rojos ni nada de eso. Por ende va a filtrar la mitad de esto, van a ser 600 mililitros por minuto. Bueno, de esto a su vez se filtra el 20%, lo que equivale a 125 mililitros por minuto. Esto es la tasa de filtrado glomerular, 125 mililitros por minuto. Entonces, por día se filtran 180 litros por minuto. Y solo orinamos un 1%, que equivale a lo que es 1 litro y medio, 2 litros por día. Pero bueno, entonces, dice, considerando el hecho de que los dos riñones constituyen solo alrededor del 0,4% del peso total del cuerpo, podemos percibir fácilmente que reciben un flujo extremadamente grande comparado con otros órganos. Esto es importante, ¿sí? Tiene una irrigación bastante grande en relación a lo que son los otros sistemas del cuerpo. Y les quería contar algo. Bueno, yo no sé si había dicho, yo soy profe de educación física y cursé en su momento fisiología del ejercicio y capaz tiro algunos datos de color. Que bueno, aparte, la distribución normal, esto de que les decía que el 20% del gasto cardíaco vaya a los riñones, el otro 25% va a los demás órganos de la cavidad abdominal. Pero fíjense la importancia de este flujo sanguíneo en riñones, re importante en relación a lo que pesan. Y aparte, cuando uno hace ejercicio físico, esa redistribución sanguínea se va a ir a los músculos. ¿Y a expensas de quién? Esa sangre que iba a los músculos, que iba a los riñones, ahora tiene que ir más a los músculos. Bueno, los que se sacrifican justamente son el sistema digestivo y el renal. La distribución de ellos es la que cede y va más a los músculos activos que en ese momento estás usando. Entonces, bueno, eso quería darles ese dato de color. Bueno, entonces, dice, como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva los productos de desecho. Pero el elevado flujo renal supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional
es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes del líquido corporal y las concentraciones de solutos. Como podría esperarse, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados al control del filtrado glomerular y a las funciones excretoras de los riñones. Entonces, como podría esperarse, estos mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados a controlar el filtrado glomerular y a las funciones excretoras de los riñones. Bueno, sí, tiene que mandar mucho porque es un delicado trabajo esto de regular los volúmenes del líquido corporal, ¿sí? Para mantener una adecuada homeostasis. Bueno, entonces, vamos a leer sobre el flujo sanguíneo renal y el consumo de oxígeno. Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el cerebro. Entonces, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero tienen 7 veces más flujo sanguíneo. Entonces, consumen el doble que el encéfalo, pero a su vez tienen 7 más flujo sanguíneo. Luego, el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas y la extracción arteriovenosa del oxígeno es relativamente baja con la de la mayor parte de los restantes tejidos. Entonces esto, que la extracción de oxígeno es baja comparada con otros tejidos. Bien, entonces, como que no demanda tanto oxígeno. Una gran fracción del oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Entonces, una parte muy importante de su trabajo va a ser este tema de la reabsorción de sodio. Si el flujo renal y el filtrado glomerular se reducen, o sea, yo quiero que lo vayamos razonando, entonces si por algún motivo a esta arteria aferente, o la eferente, después vemos dónde, empieza a llegar menos flujo, supónganse esto se cierra y empieza a haber menos flujo, llega menos, después vamos a ver qué es lo que va a pasar con el filtrado glomerular, pero hagamos de cuenta de que hay menos flujo de sangre a esa arteria. Entonces dice, si el flujo renal y el filtrado glomerular se reducen, se va a filtrar menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Entonces, esto sale por razonamiento. Si se reduce el filtrado glomerular y yo no voy a poder estar reabsorbiendo sodio para el organismo, a su vez voy a gastar menos oxígeno, se va a reducir el gasto. Luego, el consumo renal de oxígeno varía en proporción con la reabsorción tubular de sodio y que a su vez está muy relacionada con el filtrado glomerular y la velocidad de concentración de sodio. Dice figura 26 que ahora la vamos a ver, y dice si la filtración glomerular cesa por completo, también lo hace la reabsorción renal de sodio y el consumo de oxígeno se reduce a 1/4 parte de lo normal. Este consumo residual de oxígeno refleja las necesidades metabólicas de las células renales. Entonces, a vos lo que te dicen es que si por algún motivo la filtración glomerular cesa por completo, se deja de filtrar, también llega a 0 la reabsorción renal de sodio, no así el consumo de oxígeno, sigue necesitando nutrientes este riñón. Entonces tiene necesidades metabólicas importantes este riñón. Ya veremos para qué necesitará igual ese oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué leímos hasta acá? El flujo, lo que leímos recién es flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Entonces, lo que deducimos de acá es que el riñón consume mucho oxígeno, el doble que el encéfalo, y a su vez necesita 7 veces más flujo sanguíneo. Y bueno, y que lo necesita principalmente para una elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales, para un adecuado funcionamiento de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Pero que si a su vez la filtración renal se me va a 0, igualmente sigue necesitando oxígeno. Tiene una gran demanda metabólica. Y acá está el gráfico que veíamos antes. Dice, relación entre el consumo de oxígeno, acá tenemos el consumo de oxígeno que va subiendo, y la reabsorción de sodio en los riñones de un perro. Y los perros son lo más lindo del mundo. Entonces, a medida que
Si yo voy reabsorbiendo más sodio, necesito más oxígeno. Y lo mismo, cuanto más oxígeno tengo, son lineales. Podemos decir que es una relación proporcional. Ahora vamos a ver cuáles son estos determinantes del flujo sanguíneo renal. ¿Qué va a hacer que me llegue más o menos cantidad de sangre a los riñones? Bueno, determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales, la diferencia entre las presiones hidrostáticas de la arteria renal y de la vena renal, dividido por la resistencia vascular total renal. Entonces dice que este flujo va a ser la presión arterial en la arteria renal, a ver si tengo acá algún dibujito. Entonces, tenemos la presión que va a entrar por la arteria renal, la presión que ejerce la arteria renal, sobre menos la presión en la vena renal, o sea, la diferencia entre la presión de la sangre que viene de acá más la que está saliendo, sobre la resistencia total del organismo, sobre la resistencia vascular renal total. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual en la presión arterial sistémica. Y la presión en la vena renal es de 3 a 4 milímetros de mercurio en la mayoría de condiciones. Entonces, la presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión media. O sea que si una persona tiene una presión de 12,8, 12 de máxima, la presión en la arteria renal va a ser la misma. Y la presión en la vena renal es muy baja en la mayoría de las condiciones. Como en otros lechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de la resistencia en segmentos vasculares individuales, incluidas las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en 3 segmentos principales. Entonces, ¿dónde está la mayor parte de la resistencia vascular renal? En las arterias interlobulillares, en las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. Entonces, a ver si lo tengo acá en un dibujito. Bueno, a ver dónde, esperen. Listo, acá está, acá encontré lo que les quería mostrar. Tengo sospechas de que se haya cortado una parte del video, pero bueno, no lo voy a arrancar otra vez. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, que dice que la mayor parte de la resistencia vascular renal, o sea, en la parte renal donde yo voy a tener más resistencia, es en 3 segmentos principales, que son las arterias interlobulillares, la aferente y las eferentes. Entonces, acordémonos cómo era la irrigación renal. Teníamos primero la arteria renal. Esta arteria renal a su vez iba a dividir en 2 arterias segmentarias. Las segmentarias a su vez se iban a convertir acá en interlobulares. Luego van a salir unas que se van a llamar así arqueadas. Vamos a decir que es como que hacen un arco, se arquean. Y ahí se convierten en interlobulillares, que estas van a ser las que después van a entrar a la nefrona. Entonces, la interlobulillar se convierte en aferente, acá en este sector. Después viene el capilar glomerular, la arteriola eferente, que es la que sale. Bueno, capilares peritubulares, venas interlobulillares, venas arqueadas, venas interlobulares y la vena renal. Pero entonces las zonas de mayor presión van a ser la previa a la aferente, la interlobulillar, luego la arteriola aferente y la arteriola eferente. Esas van a ser nuestras zonas de mayor presión. La resistencia de estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control locales internos, como se completará más adelante. Entonces, ¿cómo va a estar regulada, digamos, la resistencia que pongan estas arterias? Por el sistema nervioso simpático, hormonas y mecanismos de control locales.
Un aumento en la resistencia de cualquiera de estos segmentos vasculares de los riñones tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción en la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal si las presiones en la vena y la arteria renales permanecen constantes. Entonces, un aumento de la resistencia en cualquiera de los segmentos vasculares de los riñones tiende a reducir el flujo sanguíneo renal. Entonces, si me aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo renal. Aunque los cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones tienen mecanismos efectores para mantener el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular relativamente constantes entre los 80 y 70 milímetros de mercurio. Este proceso se llama autorregulación. Esta capacidad de autorregulación se produce